cómo restaurar el altar. Es importante restaurar el altar. ¿Y dónde está el altar? En primer lugar, el altar está en nuestro corazón. Si nosotros establecemos el altar para adorar a Dios en nuestro corazón, podremos luego levantar un altar físico también para encontrarnos con Dios todos los días. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde tenemos un encuentro con Dios. Es un lugar donde vamos a encontrarnos todos los días para entregar nuestras vidas, para entregar nuestros corazones. Y para que el altar sea una realidad, necesitamos que haya 3 condiciones: adoración, sacrificio y ofrenda. En esas condiciones se da lo que enseña el Padre Nuestro, la adoración, la petición, la intercesión, la guerra, la alabanza y la adoración. Qué tremendo que hoy podamos saber el cómo, porque muchas personas oran fugazmente cuando van en el tren o cuando van viajando, cuando van caminando o cuando tienen distintas formas de orar. Pero hay una donde está especialmente puestos los ojos de Dios, que nos dice en San Juan 4:23. Pero se acerca la hora, y la hora ha llegado ya, que los verdaderos adoradores rindan culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los verdaderos adoradores. Porque así Él quiere, el Padre, que sean estos adoradores. Y dice que Él los está buscando a esos adoradores. Dios tiene una mirada especial para los adoradores, porque hay muchos que oran y adoran a Dios. Pero alguien está buscando, Dios está buscando al verdadero adorador que le quiere adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que le quiere estar con Él, quiere tener una intimidad con Él. Está apasionado para encontrarse con Dios. Está apasionado para tener un tiempo con Dios. Por eso cuando uno quiere algo o desea algo, le dedica tiempo. Pero cuando uno le da poca importancia de tiempo le va a dedicar. Por eso Dios está buscando a esos que le quieren adorar en espíritu. Cuando Él puede mirar el espíritu, porque el ser humano está hecho también de espíritu. No solamente Dios nos revistió de todo lo que vemos, la estructura externa, sino que puso dentro nuestro, cuando nos entregamos a Jesús, un nuevo espíritu. Y cuando ese espíritu anhela la presencia de Dios, no lo hemos matado a ese espíritu con pensamientos llenos de desesperanzas, de incredulidad, de desobediencia. Cuando ese espíritu está vivo dentro nuestro porque deseamos con todo el corazón agradar a Dios, ese espíritu anhela encontrarse con el Padre todos los días. Entonces, hay un lugar espiritual que es nuestro corazón, pero también hay un lugar físico donde Dios quiere que nos encontremos todos los días. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay 3 lugares donde podemos encontrarnos con Dios. El primero es donde podemos adorar a solas con Él. Primero, donde podemos adorar a solas con Él. Por eso dice, si tenés un anotador, un lápiz, anotalo, así después lo podés compartir en la célula. Y si todavía no estás invitando a algún amigo o alguien, te acordaste en este momento que podrías mandarle un mensaje para que se conecte,
al internet para que pueda ver la conversación, para que pueda ver esta palabra, que puedas compartirla también con él. Así que anotate lo que estamos hablando, pero también mandale un mensaje a aquellos que hoy pueden ser cambiados por el poder de Dios. Amén. Así que hacelo en el nombre de Jesús. Entonces, el primer lugar es el lugar de intimidad con Él, donde nosotros vamos a buscar un lugar, algún lugar. Yo cuando quizás estaba empezando y estaba necesitando un lugar, muchas veces cuando sabía que quedaba el baño solo, en ese momento me iba porque sabía que nadie iba a entrar, iba a golpear o iba a molestar, o me buscaba también un rincón en mi casa, un lugar específico donde yo sabía que podía encontrarme con Dios a solas y volcar mi corazón, hablarle a Él de lo que me pasaba, contarle mis cargas, mis peticiones, y siempre que me levantaba de ese lugar me levantaba fortalecido, renovado, porque siempre que nos encontremos con Dios va a ser así. Por eso dice Mateo 6:6, anótalo. El encuentro a solas con Dios, Mateo 6:6. Pero tú cuando oras, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces hay un tiempo donde nosotros necesitamos cerrar la puerta tras nosotros y estar a solas con Él. Y por ahí usted me dice, pero pastor, mi casa es muy chica, no encuentro un lugar. Bueno, quizás tengas que hacer un sacrificio cuando todos duermen, o en algún momento que la casa pueda quedar quieta, donde necesitas escuchar la voz de Dios, porque hay un momento que necesitamos apagar todos los decibeles que nos están rodeando, lo que dice este mundo, lo que dice Sultano, lo que dice Mengano, los problemas que se comentan en casa. Pero yo necesito irme a solas con mi Padre y saber qué está pasando realmente, porque no confío en todo mi entorno lo que está pasando. Pero cuando voy a los pies de la cruz, cuando voy a la presencia de mi Padre, ahí Él me va a decir la realidad de la situación que se ve, y yo me levantaré de esas rodillas y entonces entenderé la realidad que se está viviendo y tendré una visión clara de cómo ayudar a aquellos que padecen y que son ciegos aunque están viendo, porque eso es lo que hace el ir a la presencia de Dios. Nos quita la venda de los ojos y nos empieza a mostrar la realidad de un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero que por la revelación del poder de Dios podemos empezar a entender. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Hay otro lugar, el lugar de adoración. El lugar de adoración donde se atrae la presencia de Dios. Es importante que cuando te estés orando, estés buscando al Señor, puedas tener un tiempo de adoración a Él, buscarle de corazón, porque dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas en alabanza, en la adoración de tu pueblo. Qué importante que no solamente ir a contarle muchas veces nuestras penas al Señor, sino adorarle, tener tiempo. Hoy, Señor, hoy dejo mis problemas en tus manos, hoy vengo a adorarte, vengo a estar en tu presencia, quiero conocerte más, deseo que te acerques más a mi vida, yo deseo acercarme más a tu presencia, conocerte más, porque cuando más te conozcas con Dios, más referencia tendrás de cómo actuar, más conocerás su opinión, más conocerás sus ideas, más conocerás sus proyectos y cada vez más te parecerás a Él. Recuerdo cuando estaba de novio con mi esposa, muchos nos decían si éramos hermanos. ¿Y por qué decían esto? Porque casi hablábamos, pensamos y hasta es como habíamos asimilado el uno al otro en la forma de actuar. Bueno, eso quizás porque no nos conocían más en la intimidad, ¿no? No, es un chiste. Pero realmente, cuando andamos con alguien, vamos
recibiendo lo que el otro tiene y viceversa. Y cada vez nos parecemos más. Si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, debemos estar con Él. Y el Espíritu Santo hará que nuestra vida cada vez se parezca más a Él, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y en el Salmo nos enseña que la alabanza es importante, que es parte de la adoración. Y tiene que ser también un lugar físico, un lugar donde nosotros podamos encontrarnos a solas con Él y escuchar su voz. Y mira lo que dice en Génesis 28, 22. Esto nos habla de la idea, cómo es la idea del altar, ¿no? Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Un lugar físico. Dice acá el Génesis, dice que Él levantó un lugar específico para eso. Y quizás tengas que hacer algunas reformas en tu casa, acomodar algún mueble, correr alguna cortina, algo, un lugar físico donde vos sabés que ese es tu altar de adoración, donde vas a encontrarte con tu Padre, donde el Espíritu Santo llevará de ti lo que hay en tu corazón y traerá del Padre noticias de cómo se deben hacer las cosas. Por eso a veces me gusta decir, en lugar de Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, que nos asimila más y nos relaciona más en una relación íntima, espiritual, entre el Padre y nosotros, a través de la obra redentora de Jesucristo, que es el puente que Jesús hizo entre el hombre pecador que estaba separado de Dios y Dios. Al reconciliarnos, Él es el puente donde a través del Espíritu Santo permanentemente vamos teniendo comunión con nuestro Padre. Entonces acá nos habla de que hizo un lugar físico y donde también hizo pacto. Acá nos está diciendo que hizo un pacto. Te daré el 10% de todo lo que tú me des. Entonces, ¿cuántas cosas en la presencia de Dios podemos arreglar? ¿Cuántas cosas podemos estar en la presencia de Dios confirmando y también solicitando? Pero qué bueno primero, como nos enseña el Padre Nuestro, lo primero de todo es adorarle. Cuando uno adora a Dios, eleva por encima de todos los problemas, las circunstancias que les toca vivir, y entonces uno puede vivir y ver las cosas de otra manera. Qué distinto es, ¿no es cierto?, cuando estamos en casa viendo desde el suelo de la casa, pero de repente si queremos ver otras perspectivas nos subimos a la terraza o a 2 o 3 pisos arriba. Qué distinto es estar en el suelo y qué distinto es estar viendo las cosas desde arriba. Uno ve las cosas mucho más chicas, tienen otra dimensión, parece que estuvieran todas controladas. Y así es cuando vamos a orar con el Padre. De repente estamos viendo en otra perspectiva la vida, la podemos ver desde el ángulo que Dios la está viendo, y Él nos hace ver eso cuando estamos en su presencia. Por eso es necesario ir a la intimidad con nuestro Padre para que Él nos muestre. A veces nos juntamos con las personas que pueden ser hermanos. Ahora no tenemos muchas posibilidades, salvo un cruce o estar dentro de la familia. Pero qué importante es escuchar esa voz, porque muchas veces cuando nos juntamos lo único que hacemos es desanimarnos, ¿no? Y esto que pasa y aquello que pasa, y mirá, y que vamos a pasar ahora, y que vamos a comer, y la ayuda, y todas esas cosas que nos empiezan a turbar, que muchas veces
no nos ayudan. Pero dice que Jesús estaba con sus discípulos, pero siempre se tomaba el tiempo para ir al monte a orar a solas. Él se iba a solas, porque a veces tenemos que dejar de escuchar solamente las cosas que se dicen en este mundo y necesitamos ir a solas con nuestro Padre para escuchar lo que Él tiene que decir de este mundo, porque es el creador de este mundo, es el creador de los hombres y es el creador de todo lo que existe aquí en la tierra. Y Él sabe cómo son las cosas y cómo se van a ir transcurriendo a través del tiempo. Esta historia que estamos viviendo ya está prefijada por el Padre, ya está bajo su control, porque Él hizo que sucedan muchas cosas, y muchas cosas que el hombre hace por su egoísmo para destruir. Dios también está por encima de eso y tiene siempre una salida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gracias, Señor, por esa posibilidad que nos das. Hay otra forma de adoración, de levantar un altar, que es en la familia. Hay que tomarse un tiempo para orar en familia, para levantar juntos un altar, para orar con papá, con mamá, con los hijos, enseñarle que hay un respeto especial, que hay un momento especial para estar con Dios, que no todo es que la escuela, que la comida, que el trabajo, que las necesidades, que hay un momento donde paramos todo y decimos, este es el altar de Dios. Vamos al altar de Dios, vamos a su presencia a adorarle, vamos a contarle nuestras cosas para que nos dé la solución, para que nos recree, para que nos dé paz, para que su presencia vuelva a reavivar el entendimiento y podamos ver que el plan de Dios sigue avanzando a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por eso dice en el Salmo 113 que Él hace habitar en familia. Él hace, creo que 113, 164. Salmo 3, 113, 164. Entonces, por eso es importante que podamos clamar al Señor y podamos en familia juntos buscarles de corazón. Y también hay otro lugar de altar otro altar que tenemos que levantar, que es en las células. Cuando tenemos la oportunidad vamos a ver cómo el Señor nos deja ir desarrollando esto. Estamos también queriendo colaborar con el protocolo y las distancias y el barbijo y el alcohol en gel. Bueno, Dios nos va a dar la solución de estas cosas. Él tiene el control, Él tiene estrategias para que podamos vernos quizás virtualmente, o quizás Dios permita que a lo mejor podamos ir moviéndonos con algún protocolo y entonces poder hacer esas células y juntos levantar un altar de adoración. Porque cuando levantamos un altar de adoración juntos, el ambiente espiritual cambia instantáneamente y lo que antes se veía negativo ahora se ve en forma positiva, porque la fe es positiva, no es sensacionalismo, no es positivismo. La fe es positiva porque cuando uno cree y declara la palabra que dice la Biblia, que no es negativa sino es positiva, porque cada promesa es positiva, dice la palabra de Dios que esa palabra reactiva y cambia el medio ambiente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y después ahí dice, hay otro pasaje importante para que lo puedas anotar, Salmo 95:6, que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Está hablando acá en plural. Qué lindo esto para hacerlo en familia y también para hacerlo juntos en la medida que nosotros podamos con la célula. Vamos a arrodillarnos en este momento. Dejémonos de hablar. Dejémonos en este momento de hacer otra cosa, de estar distraídos pensando en esto, en aquello. Vamos al altar, vamos delante de la presencia de Dios, donde encontraremos el oportuno socorro, la dirección, la guía que viene de lo sobrenatural. Amén. Dar un aplauso fuerte a Jesucristo.
Y por último, ¿dónde debemos levantar un altar? Entonces hablamos primero de la intimidad, después de la familia, después dijimos de la célula y ahora en la congregación. Y aunque no estamos, ahí dice en el Salmo la gran asamblea, o la congregación, que dice así. El Salmo 22, 25, te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Entonces, ahí también cuando nos juntamos, estábamos antes de esta pandemia, nos juntamos y podíamos tener un tiempo de adoración. Y qué hermoso era cómo el Señor, muchos han visto moverse ángeles en medio de la adoración, muchos han visto presencia de Dios estando en la congregación, porque cuando hay una adoración genuina, sincera y de corazón, y venimos a buscarle a Dios de corazón, la presencia y la gloria de Dios desciende sobre ese lugar y trae su bendición con sanidades, liberación, restauración, prosperidad. Cuando la gloria desciende sobre un lugar, el ambiente cambia, las personas cambian, son transformadas no por lindas palabras, sino que la presencia de Dios cambia el medio ambiente. Amén. Gloria a Dios. Por eso lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y en Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo, y cualquier cosa que tocare el altar será santificado. ¿Cuánta oración hubo en el altar de la iglesia, donde nos reunimos? Cuánta oración, cuántas lágrimas, cuánto clamor. Y cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, cuando nos entregamos, nos comprometíamos con Dios, ¿sabe lo que pasaba? Lo que dice este salmo, lo que dice, Éxodo, que ni bien tocas el altar que fue dedicado a Dios, Dios santifica tu ofrenda, Dios santifica tu vida. Dios santifica la promesa que hiciste, y si esa promesa está avalada por Dios, va a funcionar. Todo lo que tú dediques al altar va a funcionar, porque ha sido santificado, ha sido dedicado a Dios. Y por eso quizá hoy no puedes estar llegando al lugar físico de la congregación, pero ahí donde levantaste el altar es el lugar donde Dios va a santificar, y todo lo que lleves a ese altar, no porque tenga un valor físico, porque no estamos para adorar, por ejemplo, este púlpito, porque si le decimos, bueno, ahora este púlpito, cada vez que toquen las personas, no es el objeto físico, sino es el espíritu que está obrando en ese lugar específicamente, porque ese lugar está dedicado, como dedicamos nosotros la congregación, el salón, dedicamos ese lugar y pusimos bajo cada columna una declaración de fe, creyendo que Dios es el que levanta y Dios es el que derriba, Dios es el que permite la dispersión. Por eso estamos confiados que Él siempre nos llevará por el camino correcto. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, con excelencia, sabiendo que no estamos agradando solamente a las personas que están a nuestro alrededor, que también debemos hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos que agradar a Dios. Sobre todas las cosas tenemos que honrar a Dios con todo lo que hacemos. Si haces un trabajo secular, si haces un trabajo para alguna persona en este momento, un servicio, hay tantos que hacen servicios en este momento por desperfectos mecánicos, plomería, reparaciones. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces para la persona o lo haces como que estuvieras sirviendo al Señor? Si lo haces de esa manera, va a ser con excelencia y siempre te van a llamar, aunque le estés cobrando algo que en ese momento no lo pueden pagar, pero dice, esta es una persona que trabaja bien, esta es una persona que se puede confiar, que no deja las cosas a media, que se va y no se sabe lo que va a pasar después, sino que trabaja hasta que ve que está solucionado el problema, y recién ahí
se va tranquilo. Por eso que es importante que cuando vayas delante del altar, lo hagas con excelencia, le des lo mejor de tu vida. Porque el altar es un lugar también de sacrificio, donde nosotros entregamos nuestra vida, donde le rendimos culto a Él. Por eso es una condición para un altar. Por eso las personas que en el ocultismo la tienen bien clara, buscan los lugares altos y en esos lugares hacen sacrificios a su Dios. Pero en realidad el primer sacrificio empezó cuando Caín y Abel presentaron ofrendas a Dios. Y el lugar que nosotros elijamos para eso tiene que ser un lugar donde nosotros presentemos nuestra mejor ofrenda. Y no solamente a veces se trata de dinero, sino se trata de rendir nuestras vidas completamente a Él, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra dedicación. Y muchas veces se superponen cosas personales que nos gustarían hacer, deseos que tenemos como personas. Y por ahí viene una palabra donde Dios nos dice, eso es lo que no quiero que hagas. No está mi deseo que hagas y que camines por ese lugar. Y muchas veces, si nosotros tenemos un altar a Dios y no obedecemos, no le entregamos, ese altar va a perder la gloria de Dios, va a perder su presencia. Y cuando vayamos a orar vamos a encontrarnos como que estamos hablando solos. No sentimos la presencia de Dios. No sentimos que desciende su gloria en ese lugar y Él nos habla. Porque muchas veces sin querer nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad. Y cuántos jóvenes, ¿no? Que quizás le dijimos, mirá, tomate un tiempo, pensalo. Por ahí, no es la persona para vos. Orá, andá al altar. Y yo estoy plenamente seguro, que si hubieran estado en el altar y lo han dicho, Señor, me voy a negar, como nos enseña el Padre Nuestro. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si hubieran tenido esa actitud y no se hubieran dejado arrastrar por los sentimientos, porque en ese momento los sentimientos quizás eran más fuertes, la carne más fuerte que la presencia de Dios, y no lo pudieron evitar, se dejaron arrastrar por los sentimientos, y cuánto dolor después, cuánta angustia. Pero no se desanimen los que están solteros todavía, que Dios tiene elegido un hombre y una mujer para cada uno. Lo que pasa es que somos ansiosos, nos pasa como seres humanos, queremos las cosas ya, y si es posible ayer, porque tenemos esa naturaleza y nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar solas. ¿Y qué voy a hacer? Y yo quisiera tener un hogar y quisiera tener esto y quisiera tener otro. Dios lo tiene contemplado cuando te creó. Ya Dios lo tiene contemplado, tenés que poner tu confianza en Él, que Él te va a llevar siempre en dirección segura. Pero después, cuando están las cosas que no hicimos lo que el Señor nos mandaba hacer, entonces ahí viene, pero yo traté de hacerlo mejor, y yo pedí consejo, y yo pedí orientación, y miren cómo me fallaron, ¿no? Y qué feo es actuar de esa manera, qué feo es no hacerse cargo de los errores que tenemos, porque si nos hacemos cargo de los errores que tenemos, Dios nos puede ayudar, pero si no nos hacemos cargo de los errores, entonces Dios no puede hacer nada. Tu vida va a estar dirigida por el Dios de los sentimientos y te va a seguir manejando, porque fuimos diseñados para que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida y junto con Él, con nuestro Espíritu, cumplamos nuestra misión aquí en la tierra.
Pero viene el amor de Dios, que es tan grande que te deja decidir. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Hacelo como te parezca, hacelo como lo sientas. Y así después vemos las circunstancias que no son lo bueno que pensamos. No fue tan excelente, no fue como esos sueños que tuvimos. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos, no nos detuvimos a estar en el altar y buscar la voluntad de Dios. Entonces, el altar también es un lugar de sacrificio donde vamos a rendir nuestra vida y vamos a derramar mi corazón. Vamos a decir: Padre, a mí me gusta esto, pero me duele, yo sé pero no tengo paz y no sé qué hacer. Entonces Dios nos da la dirección. Es un lugar de quebrantamiento. Es un lugar donde vamos a entregarle todo a Él. Como dice ahí en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Tiene que haber fruto. Tu dedicación a ese altar tiene que traer frutos. Frutos que alaben a Dios. Frutos que te alaben a Dios, no que te alaben a ti, sino que alaben a Dios. Porque cuando tus frutos alaban a Dios, Dios comparte su gloria y su poder contigo. Y como tú estuviste en secreto, adorando al Padre y contándole todas las cosas, y derramaste tu corazón y te quebrantaste y le dijiste como Jesús: Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y eso duele a veces, cuesta a veces, lágrimas, momentos difíciles, pero sea hecha tu voluntad. Entonces tu Padre, que ve tu corazón en lo secreto, te recompensará en público y te levantará y te honrará. Porque Él vio tu corazón, analizó tu ofrenda, vio lo que había en tu corazón y dice: este realmente me ama, este realmente me ama. Y se cumple la promesa que si guardamos su palabra y le obedecemos, el Padre, dijo Jesús, y yo vendremos y haremos morada. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vendrán problemas, circunstancias que todos vamos a vivir como somos seres humanos en un planeta donde estamos rodeados de circunstancias difíciles, pero el Señor te dice que si haces su voluntad, Él estará contigo hasta el fin. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra. Y dice en Isaías 56:7: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las generaciones. Qué importante. No dijo casa de alabanza, casa de predicación, casa de... No, dice: por todas las generaciones mi casa será llamado casa de oración. Porque lo primero que te acerca a Dios es el altar. Y en todo lugar donde estemos debemos levantar un altar, empezando por tu corazón. En tu corazón tiene que haber permanentemente el fuego del Espíritu en adoración, como dice en Levítico 6:13, dice: y el fuego no se apagará. Y en el versículo anterior, en el 12, dice: y el sacerdote, ¿dónde están los sacerdotes? Levanten la mano.
Muy bien, ahí detrás de la pantalla, levante la mano los sacerdotes. Y ese sacerdote todos los días se encargará de poner leño en el altar para que ese fuego no se apague. ¿Y qué significan los leños? Es nuestra confianza en Dios, nuestra oración positiva, nuestra oración declarando las promesas de Dios, creyendo que lo que Él dijo para nuestras vidas va a suceder, pase lo que pase o venga lo que venga. Amén. Entonces, en primer lugar en tu corazón, y luego lo llevamos al lugar físico, un lugar que santificamos para Él, que lo dedicamos a Él, para que su gloria descienda en ese lugar, como estaba el arca del pacto, y donde era llevado, si era un lugar donde no se lo adoraba, un lugar donde no se le daba el lugar que correspondía, la honra que correspondía, podían hacer muchos ritos, podían tener mucho título, pero en ese lugar no pasaba absolutamente nada. Pero cuando llevaron a la casa de Obed-Edom, un hombre que dijo: uy, qué hermoso, qué precioso tener un lugar donde adorar a Dios, donde encontrarme con Él todos los días. Y le dijo a toda la familia: cuidado, respeto, honren la palabra de Dios, honren lo que Dios dice, honren la presencia, porque este momento deténgase todo, porque tengo que estar con mi Padre. Así lo hacía Jesús. Estaba con sus discípulos, hacía el bien, sanaba, estaba todo bien, pero Él necesitaba ir todos los días delante del Padre, encontrarse con Él, recibir dirección. No es porque Él no supiera qué hacer, porque es Dios también. Porque Él dijo: nada voy a hacer por mi cuenta. El mismo Dios dijo eso: nada voy a hacer por mi cuenta. Y nosotros a veces nos arrogamos que podemos decidir de nuestra vida lo que se nos antoja. Y el líder por los líderes, supremo sobre todas las cosas, no quería hacer nada si el Padre no se lo decía. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto orgullo tenemos que dejar de lado? ¿Cuánta soberbia tenemos que dejar de lado? ¿Y cuánto necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle: Padre, si tú no me ayudas, si tú no vas conmigo, como dijo Moisés, yo no voy a ningún lado. Si tú no apoyas esta idea, no apoyas este sentir, yo no quiero saber nada sin tu presencia. Y qué importante también recordemos: adoración, sacrificio y ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? La ofrenda es el resultado del sacrificio. Eso no solamente lo hablas con Dios, no solamente le decís lo que deseas, sino que lo concretás con hechos, con cosas tangibles, con cosas que puedan demostrar que realmente tu sacrificio se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda que no era solamente de la boca para afuera, sino que fue tan real que traes tu sacrificio, tu ofrenda. Y la ofrenda muchas veces nos salva a nosotros de caer en las desgracias. Así como le pasó a Job, que sus hijos habían matado a toda una comarca, a los hijos de Amón, y esperaban que ellos reaccionaran y que vinieran y los destruyeran. Era toda una ciudad, pero Dios tuvo misericordia porque Jacob se adelantó y levantó un altar y ofreció sacrificio al Señor, representado a través de un cordero, a través de un becerro. De distintas formas se presentaba la ofrenda. Entonces, cuando vayas delante de la presencia de Dios, tampoco vayas con las manos vacías, porque la palabra nos dice: cuando te vas a presentar delante mío, no te presentes con las manos vacías. Y ahí en la presencia de Dios: Señor, yo he hecho un pacto por mi familia, yo he hecho un pacto para que tú me uses, yo he hecho un pacto, Señor, para que la nación pueda salir adelante. Qué buen lugar donde
puedas ir tanto en la intimidad como con aquel grupo de células, que sea virtual o sea como Dios te permita hacerlo, y a través de lo que estamos viviendo en este momento, y puedas hacer un pacto de fidelidad a Él, un pacto de honra a Él, un pacto donde tú le entregas a Él tu futuro, tu tiempo. O un pacto donde le dices: Señor, yo te entrego a mi familia en Conversa, te entrego a mis vecinos, te entrego a mi ciudad. Yo voy a hacer un pacto, una ofrenda para que las cosas cambien. Y dice que después de esta ofrenda que hizo Jacob, cayó un temor sobre toda esa ciudad. Y en lugar de venir a atacarlos, les temieron y huyeron de su presencia. Entonces, la ofrenda es también el resultado de un sacrificio que a lo mejor tú dices, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Estoy dando una ofrenda, ¿y qué pasará? Y el profeta le dijo: mientras tú inviertas, te lo estoy parafraseando, mientras tú inviertas tu aceite en el reino de Dios, mientras tú inviertas en el profeta, mientras tú inviertas en el servir a Dios, ese aceite no se acabará, seguirá fluyendo. El día que tú dejes de servir con honra, con transparencia a Dios, el aceite se acabará. Pero mientras tu corazón sea íntegro con Dios y les des una ofrenda de alabanza, de adoración, de gracia, de paz, ese aceite no se va a acabar. Porque establecido está, es una ley que Dios estableció en su palabra. Que el que da siempre tiene más. El que da siempre recibe más. Por eso esta ofrenda también dice en Marcos 10, 29, 30. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces ahí está puesta nuestra confianza. No tenemos que tener temor de ofrendar, de darle a Dios. No tenemos que tener temor de ofrendar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra disposición, el servicio a Dios. Porque ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a dar más descanso, te va a dar más fortaleza física, te va a dar más inteligencia, más capacidades. Porque siempre que rindamos algo a Dios, no viene vacío, sino que viene con frutos en abundancia y crecimiento para tu vida espiritual y para los que te rodean. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Él es digno de toda gloria. Y para concluir, para levantar un altar en la intimidad, la familia, la célula, la congregación, debemos tener en cuenta entonces estos 3 factores. Tener un lugar para adorar, donde podamos hacer sacrificio de labios no fingidos, sino hablarle de corazón al Señor y ofrendarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay más importante que tu vida? Porque cuando partes o tienes que partir, no te puedes llevar nada. ¿Qué hay más importante que tu vida? Y la mejor ofrenda para Dios es esa, que te ofrendes a ti mismo, tu tiempo, tu vida, tu entrega, todo. Entonces esa entrega hace de que Dios esté atento a tu clamor, escuche tus peticiones, porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y se cumplirá lo que dice ahí en 1 de Juan 5, 14 y 15, que cuando oramos conforme a su voluntad,
el Padre nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, la respuesta ya la tenemos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces hoy quiero desafiarte, para terminar este tiempo, desafiarte a que podamos entonces levantar un altar, descubrir el lugar donde levantar un altar de adoración, empezando por nuestros corazones y luego por el lugar físico. Y oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos dirija en este desafío.